Estamos con Martín Burgos, sí, que hizo varios, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, trabajaste vos sobre el tema de trabajadores pobres y esto viene de alguna manera atado al discurso de la vicepresidenta, que como todo discurso fue en algunos aspectos alabado, en otros aspectos criticados. Sí que está en la agenda cada discurso que hace Cristina Fernández, no nos cabe la menor duda. Trabajadores pobres. Bueno, contanos un poco. Es algo que duele escuchar y titularlo de esa manera, ¿no es cierto? Sí, de hecho Cristina en el anterior discurso, en anteriores discursos ya había abordado ese tema. Es una cuestión que viene justamente también de la pospandemia, ¿no? De la crisis y todo las repercusiones que tuvo, una de las cuales este trabajo, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque acá en el centro donde estamos acá situados, efectivamente está lleno, ahí el Ministerio de Economía, por ejemplo, que se ve en una foto ahí abajo, está totalmente vacío, hay poca gente que labura. El microcentro cambió el consumo en la avenida Florida, muchos locales en alquiler. Muchos bancos que cierran. Disculpame, vamos a hablar de economía. Muchos locales en alquiler, bueno, pues es un tema económico. Mucha vivienda no utilizada en un marco de demanda de vivienda, lo que eran destinadas para oficinas y que deben reconvertirse en algún momento, me imagino, para vivienda, a las propiedades que hay. Totalmente. Todas esas cosas hacen que hay como un cambio tecnológico que los principales perjudicados en principio son los laburantes. Porque esas oficinas requerían gente de limpieza, un montón de laburantes alrededor de la estructura, que hoy no existe. Si la gente va de su casa, todos esos laburantes, digamos, por lo menos va a haber una reconfiguración de todo eso. Entonces me parece que más allá del efecto mismo de la pandemia, de la cuarentena y todo lo que sabemos, hay como un efecto en el medio que hace que no vamos a volver al punto anterior de que estábamos antes. Entonces ahí aparece este problema del desempleo, que fue de 11%, que fue bajando y que ahora es de 7%, 7% contando, obviamente, todo lo que es el potencial trabajo y todo lo que son los planes sociales, de los cuales también o sea, potencial trabajo, 1.300.000, ¿no? Claro, está dentro del 7%. ¿Y qué más? ¿Qué otro plan más computa ahí dentro? No, pero son principalmente esos son los potencial más trabajo. Sí. La UH va por otro lado, no computa como trabajo. Pero esto, por ejemplo, son empleados. O sea, son trabajadores, mejor dicho, ¿no? Muchas cooperativas y qué sé yo. Con lo cual todo eso entra, o sea, se descuenta de que esa gente no es desempleado. Ante la pregunta, ¿usted trabaja? No trabajo. Entonces, si no trabajas, efectivamente sos desempleado. Pero esa gente trabajó, con lo cual entra como empleado. La cuestión es que hay efectivamente un desempleo bastante bajo respecto a lo que vimos durante el macrismo, pero ese desempleo claramente incluye muchísima gente que son monotributistas, mucha gente precaria, gente con muy bajos salarios, y salió esta semana, el martes salió la canasta básica total. Hoy por hoy necesitas, para no ser pobre, una familia de 4 hijos, necesitas 100.000 pesos. Sí. 99.000 pesos y pico. Entonces, efectivamente, ahí yo creo que hay un gran tema de ahora en más, hasta hacia el año que viene, la cuestión de que hay que mejorar los ingresos de los trabajadores, ese 30% que está ahí, de gente cuyo salario está muy bajo. El salario mínimo vital y móvil, recordemos que es de 45.000 pesos. Bueno, todo eso se reflejó en el discurso, obviamente, de Cristina Fernández. Hay muchas repercusiones políticas por la cuestión bueno, le pega directamente a los movimientos sociales, que son los que gestionan un poquito. Hizo ruido ese tema, ¿no? Hizo mucho ruido. A ver, le pegó a los movimientos sociales porque de alguna manera vislumbra clientelismo dentro de los movimientos sociales, o porque algunos, por ejemplo, el Polo Obrero lo capitaliza políticamente, porque en la Izquierda Diario vi titular "Oportunidad para la izquierda ante la debacle del peronismo". Ese es el titular de la Izquierda Diario. Sí, hay una discusión que es interesante, es que efectivamente cuando ella dejó el gobierno, dejó con 200.000 planes sociales su gobierno de 2015. Sería el equivalente a potencial trabajo. Claro, con el macrismo empezó a crecer muchísimo. Sí. ¿Cuánto cerró Macri? Macri habrá cerrado en 800.000 planes que generalmente sí estaban vinculados con todo lo que es Movimiento Evita y CITEP. Entonces, bueno, hoy estamos en más de 1.300.000, como vos dijiste. Obviamente hay un efecto de la pandemia, pero ya la pandemia está bajando. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Hay planes, o sea, lo que es un poco paradójico es que hay planes del gobierno para las pymes, para que ellas empleen efectivamente gente que trabaja en empleo joven.
Claro, en potenciar trabajo, y el Estado te paga una parte del sueldo que le estás pagando. Pero eso no está funcionando evidentemente muy bien, la gente se queda en potenciar trabajo, las pymes a veces son, digamos, no lo ve con buenos ojos, siempre todo eso, hay una cuestión casi ya de, no te digo de discriminación, pero un poco de, bueno, de que tal vez no lo ven, prefieren pagar más una persona nueva a no tomar a alguien con potencia de trabajo. Pero bueno, esos son los prejuicios un poquito con los que uno viene, pero hay una gran discusión de fondo, ¿no? Claramente, planes sociales o, como están manejando mucho, por ejemplo, la Cámpora, hay mucha gente de muchos lados, el progresismo, Claudio Lozano, pero incluso gente como Grabois está planteando una renta básica universal equivalente a la indigencia. Sí, sí. De forma que ningún argentino sería indigente, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de un nivel, una renta básica para todos los argentinos muy baja, para todos los que más o menos sabemos que necesitarían. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que hay una discusión de fondo, ¿no? Es si el capitalismo hoy por hoy es capaz, en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque digamos, es capaz de absorber todo lo que es la informalidad a través del crecimiento de la empresa formal, o si la informalidad está para quedarse, porque la informalidad existe ya cada vez más en Europa, en Estados Unidos, en China, obviamente, los migrantes chinos son parte de esa informalidad. Y en Argentina hay que reconocer que incluso hasta el Estado emplea informalmente a la gente a través Cuando de contrata un monotributista. muchos monotributos. Entonces, verdaderamente yo creo que es una cuestión casi filosófica de, bueno, qué va a pasar con el trabajo del día de mañana y en el cual obviamente el Estado va a tener que tener una presencia clave. Una de las propuestas que hizo el gobierno nacional va a entrar en la Cámara de Diputados el impuesto a la renta inesperada. No quiero aburrirle a ustedes con el tecnicismo y demás, pero hay gente que ganó, primero tiene que haber ganado más de 1.000 millones de pesos, por otro lado tiene que haber un incremental de ganancias de un periodo a otro más que proporcional, ¿sí? Y a partir de ahí pagan un impuesto adicional. La primera pregunta es, ¿cómo ves la presentación del proyecto de ley? Lo que te dicen que va a ser muy difícil que la oposición le dé el ok en diputados. En senadores se puede llegar a conseguir el quórum, pero que en diputados la situación es bastante compleja. ¿Cómo la ves vos? Sí, a ver, primero que nada son 300 empresas, ¿no? Estamos hablando de 300 empresas que ganan mucha plata. Todavía es difícil saber porque hay que, digamos, es la ganancia de este año respecto al del año pasado. Sí. Y es muy difícil saber todavía, porque los balances no cerraron, cuánto se va a recaudar, ni digamos, entonces un poco ahí, ¿no? Hay ciertas incógnitas sobre. Sí, pero instalan en los medios plata... 200.000 millones de pesos. Claro, bueno, depende. La gran cuestión es que lo que se impone ahí no es la ganancia, porque la ganancia al fin y al cabo es como la dinámica, ¿no? Sí. Que sobre lo cual se arma el capitalismo, para decir Obvio. así. La cuestión es que cuando esa ganancia es una ganancia que vos no previste, digamos, imprevista, efectivamente, inesperada, pero que además perjudica a los demás, porque ahí está el tema. Es decir que muchas veces el que sembró soja cuando estaba en $400, y la cosecha en $600 como la actualidad, efectivamente nunca se hubiese esperado una ganancia semejante. No obstante, eso no es inocuo, eso va a tener impacto en lo que es todo lo que es los precios de los alimentos, que es lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania. Y eso fue causado por la guerra de Ucrania, no es porque vos incrementaste la productividad o hiciste la cosa bien, hiciste la cosa como todos los años, y simplemente ese shock externo, como se dice, de impacto de la guerra en Ucrania hizo que se cayera la oferta de Ucrania y entonces levantaran los precios. Entonces, bueno, yo creo que es una medida en sí que es interesante, perjudica al resto de la gente, porque efectivamente incluso el industrial que ve que hay una inflación de alimentos, sabe que después los sindicatos van a ir a pedir un incremento un incremento de salario, con lo cual a él los costos, al productor industrial o al comercio, le va a implicar también un incremento de costo nominales que va a tener que después recargar, si puede, al precio. Y si no puede, va a tener que empezar a tener pérdida. Por eso digo que es perjudicial para el resto de la sociedad, ¿no? Es una ganancia que no se impone por ser ganancia, sino que se impone por ser perjudicial al resto de la sociedad. Cerramos con el tema semana que viene, una semana para el ministro de Economía Martín Guzmán, una semana delicada porque debe renovar títulos de deuda, o sea, ajustados
al CER, a distintas cláusulas de ajuste que acompañan a la inflación, por una cifra de 600.000 millones de pesos. Y esto juega con la tasa de interés, la tasa de interés juega con la actividad económica sí o no, si se enfría o no se enfría y si baja la inflación, ¿no? Sí, y todo eso en un contexto en el que hace 10 días tuvimos un fuerte movimiento en el mercado, justamente con esos bonos SER, en lo cual efectivamente no solo hay expectativa, digamos, el mercado tiene expectativa, a ver cómo se va a resolver estas cosas. La oposición tiró leña al fuego. Leña no, tiró nafta al fuego. Dijo hay que reperfilar, hay que pedalear, bicicletear, reperfilar la deuda en pesos, ¿no es cierto? Totalmente. Me parece que eso digamos, en todo ese contexto, y bueno, como decía Diego también, la gente mismo lo que está percibiendo, digamos, hay todo un contexto medio difícil y evidentemente las propias discusiones dentro del Frente de Todos no ayudan para nada. Pero efectivamente tiene una parada difícil. A ver, lo que sí tiene que saber todo el mundo es que generalmente las necesidades que tiene el Tesoro Nacional se cubren intraestatalmente, es decir, que son los propios fondos derivados de los bancos nacionales, como Banco Nación, Fondo Pellegrini, el Vice y Fideicomiso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los que terminan demandando o dándole la plata al ¿El Fondo Pellegrini cómo se conforma? El Fondo Pellegrini es un fondo del Banco Nación que tiene un directorio y que efectivamente... o sea, el dinero del Banco Nación. No, justamente, es dinero de cualquiera de nosotros que querramos, que tengamos una cuenta del Banco Nación y que querramos tener un fondo común de inversión. O sea, a través del Fondo Común de Inversión. Bien. Y el fondo Ese común... fue el que generó la corrida cuando salieron a comprar gasoil, ¿no? Sí, en verdad fue medio diferente, decir que el Fondo Pellegrini no usa bonos SER. Hubo varios movimientos al mismo tiempo. Efectivamente, el fondo, cuando vos le pedís el rescate, cuando pedís el dinero, te lo tiene que dar, digamos, no es que pueda hacer otra cosa. Pero eso, y por otro lado, hubo sí movimientos dentro del sector privado de los bonos SER. Entonces, hubo de los dos lados, del lado público y del lado privado, hubo movimientos. Pero yo creo que ahí hay cosas que, bueno, que son difíciles, son la cuestión de la inflación, ¿no? Obviamente. Lo que tienen las empresas es que vos no podés tener la caja de ahorro, vos gastás, qué sé yo, 70.000 pesos, 80.000 pesos en el mes. Si la dejás en la caja de ahorro, ni bien cobrás, con una inflación de 5% por mes, esa plata se va a ir comiendo. Entonces lo que hacen mucha gente es poner esa plata en el Mercado Pago, que el Mercado Pago te va dando diariamente un dinero. Esa plata que del Mercado Pago es un fondo común de inversión. Bueno, lo mismo hacen las empresas. ¿El Mercado Pago en qué fondo invierte? ¿En varios? En varios, bueno, no sé si da para entrar ahora. No, pero cortito, para que la gente sepa, sí. No, es un fondo común de inversión que es muy líquido, hay mucho de cuenta corriente, de bancos directamente, digamos, los tienen en banco, con lo cual eso le permite sacar el dinero de un día a otro. Sí. O sea, vos si necesitas la plata para pagar, se paga directamente. Bien. La cuestión es que eso, bueno, a nuestro nivel no movemos el perímetro, pero cuando las empresas hacen lo mismo, sí, obvio. Lo que pasa es eso, justamente. Y ahí, bueno, el que tiene que estar vivo, obviamente, es el gerente financiero para saber que si él hace un movimiento brusco, que lo va a hacer a último momento, justamente para no perderse, es 1% por semana la inflación. Es decir, que si vos dejás en la caja de ahorro una semana tu dinero, pierde 1%. Claro. Entonces las empresas lo sacan al último momento, esa magnitud de dinero lo que hace es que efectivamente te puede provocar un movimiento en el mercado. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.